hoy vamos a ver que la iglesia es una familia. Somos una familia espiritual. Y si te has dado cuenta, tu familia carnal, o sea, tú no la escoges, simplemente te tocó esa familia. Y una de las cosas que haces con tu familia es que ¿qué pasa cuando alguien critica a tu familia? O sea, dices, o sea, oye, ¿qué? Es mi familia. O sea, ahora fíjate, si entendemos eso, que la familia espiritual es la iglesia, ¿qué pasa cuando tú criticas a tu iglesia? Estás haciendo eso, estás criticando a tu familia espiritual. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Y en vez de que critiques a tu iglesia, busca cómo puedes ayudar y amar y servir a tu iglesia. Jesús, cuando está Juan capítulo 4 en Samaria, y le comparte a esta mujer samaritana, y esta mujer samaritana va y le comparte a la gente de la ciudad y del pueblo. De pronto Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho. Y es esta idea de una cosecha. La cosecha es mucha y ya está lista para ser recogida, pero la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y de pronto no le da tiempo y no le da abasto a los obreros recoger esa cosecha. Y fíjate, si los obreros de Dios no recogemos esa cosecha, ¿quién la va a recoger? Y acuérdate, Satanás está buscando así robar, matar y destruir. Pero cuando Jesús dice eso, dice la mies es mucha, los obreros son pocos, lo que está sucediendo es que está viniendo esta mujer samaritana con mucha gente de la ciudad a ver quién es Jesús y buscar en él las respuestas más importantes a la vida. Y Jesús dice, oren para que el Señor mande más obreros a su mies. O sea, oren. Entonces puede ser que si tú de pronto ves ciertas necesidades en la iglesia, entonces que tú ores y digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de eso. Entonces, así como no escoges a tu familia carnal, date cuenta, no escoges a tu familia espiritual. Realmente nuestra convicción es que si alguien está en Semilla es porque Dios trajo a esa persona a la iglesia, Semilla. Y si Dios no te trajo y Dios tiene algo mejor para ti, entonces siempre te animamos. O sea, busca a Dios y busca, pero si Dios te trajo aquí, entonces sé parte de esta familia y ama a esta familia y sirve a esta familia. Esta es tu familia. Y entonces vamos a ver esto en una familia que hay. En una familia hay hermanos, en una familia hay papá y mamá, en una familia hay abuelos. Y entonces está hablando de esta interacción de no tu familia carnal, sino tu familia espiritual, los más llegados a ti. Y entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar en la iglesia? Y versículo 1 dice, no reprendas al anciano. Ahora, esta palabra reprender aquí es una palabra muy fuerte, que es, tiene esta idea de no golpees al anciano, no golpees al que es mayor que tú. Reprender es ponerte enfrente de una persona y decirle en qué está mal. Ahora, por supuesto que en la iglesia eso hacemos. En la iglesia no nos reprendemos porque no nos golpeamos unos a otros, sino el fin de cuando vemos a alguien que está mal y que está pecando, no es golpearle y no es herirle, sino es restaurarle. Y eso es lo que buscamos en la iglesia. Porque fíjate, en tu familia, si uno de tus hijos no sirve, o sea, no lo puedes correr y no lo puedes desechar. Y tienes que saber, en la iglesia tampoco. En la iglesia lo que estás buscando hacer con las personas es restaurarlas, es amarlas. Y entonces nos va a decir estos versículos cómo lo hacemos. Entonces no golpees, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ahora, esta palabra exhortar es paracaleo. Acuérdate, el paracleto es el Espíritu Santo y tiene esta idea de aquel que está al lado de nosotros.
Y entonces el Espíritu Santo nos usa a veces a nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora tienes que saber, esto no es un trabajo nada más para los pastores o los líderes de la iglesia. Si tú eres parte de esta familia, Dios te llama a que si ves a alguien que está pecando, que se está equivocando, tú hagas eso. No lo reprendas, sino para, esta palabra, exhortarle, para caleo, tiene la idea de ponte al lado de él y fortalécelo. Anímale. ¿Anímale a qué? A no pecar. Ahora, ¿por qué tiene esta idea también de fortalecer, confrontar, confortar a la persona, levantar a la persona? Porque el pecado en la vida de una persona lo que hace es que te debilita espiritualmente. Entonces, cuando tú ves que alguien está pecando, y fíjate, esto es muy fuerte, alguien mayor que tú, puede ser que tenga más años en Cristo que tú, puede ser que tenga canas. Entonces dice, no lo reprendes, sino ponte al lado de él. Bueno, hoy no nos podemos abrazar, pero tiene esta idea la palabra, ¿no? Ponte al lado de él, abrázalo y muéstrale, tú y él juntos, en qué esa persona está pecando. Y anímale a no pecar y fortalécelo. Ahora, ¿cómo lo haces? Dice aquí como un padre. ¿Cómo tratas a tu papá? Una persona normal trata a su papá, o más bien, ¿cómo dice la Biblia que tienes que tratar a tu padre y a tu madre? Es honrándole, es respetándole, es amándole. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestras jóvenes generaciones es eso que de pronto en esta generación se ha perdido. Y puedes anotar ahí Levítico 19:32, enséñale esto a tus hijos. Delante de las canas te levantarás. Ya no vemos eso. Yo me acuerdo antes, cuando mis abuelos vivían aquí en Veracruz, mi abuelo, el doctor Neftalí Victoria Armengual, y mi abuelita y Alice, y veníamos a verlos. Cuando ellos entraban a la habitación, nosotros, sus nietos, nos levantábamos en honor a ellos y íbamos y les dábamos un abrazo y un beso. Y Levítico 19:32 dice eso, levántate delante de las canas y honra el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Y quién firma esto? Yo Jehová. Entonces hay que enseñarle eso a nuestros hijos, a los que son ancianos, a levantarnos, respetarles, amarles, servirles, no ser duros con ellos. Y a veces puedo entender, de pronto hay ancianos o gente mayor que se pone necia y ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia y no tienes que ser duros con ellos, sino tienes que impactar sus vidas y amarles como un padre, con muchísimo ternura, con muchísimo amor, con el fin de restaurarles. Y dice después a los más jóvenes como hermanos. O sea, no es lo mismo tratar en la iglesia con uno que es mayor que tú, que ves que está pecando. Él lo tratas como padre, con mucho respeto, le animas, lo fortaleces, lo invitas. A mí me ha tocado hacer esto con gente mayor en la iglesia, que me doy cuenta, por ejemplo, mucho aquí en Veracruz, cuando llegué, o sea, era muchísimo. Era gente que se decía ser cristiana y creyente, que llevaba muchos años en el Señor y empezó a venir a Semilla y me daba cuenta que a la persona con la que venía no le decía mi esposa, sino le decía mi pareja. O sea, eso pasaba muchísimo aquí en Veracruz y yo empecé a entender que era mucho de Veracruz, de no importa realmente el matrimonio, podemos vivir juntos en unión libre. Y no está, o sea, ese pensamiento y pensar que no estoy pecando y no estoy yendo contra Dios, no estoy yendo contra la institución del matrimonio. O sea, para pensar eso tendrías que agarrar tu Biblia y quitar muchísimos versículos y muchísimas páginas. Honroso es el matrimonio. El matrimonio es algo que Dios diseñó. De hecho, el primer milagro que hace Jesús es en las bodas de Caná, poniendo muy en alto el matrimonio y hermoseando el matrimonio. Y cuando de pronto empiezas a leer tu Biblia y empiezas a entender, o sea, qué es el matrimonio, entonces te das cuenta, si no estás casado, lo que necesito hacer es casarme. Hay dos opciones. Si tú no estás casado
La opción es o te separas o te casas. O sea, o te separas o te casas. Y mucho me ha pasado que de pronto tengo que ir con esta persona. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trato de dejar que el Espíritu Santo, por un tiempo, Él es el que lo haga. Pero llega un momento donde ya sientes, tengo que hablar con esa persona y tienes que ser llena del Espíritu y no reprender, sino amar y animar. Y me ha pasado con gente mayor que se va de la iglesia. O sea, simplemente decide seguir viviendo de esa manera y no obedecer a Dios, pero eso debilita. El pecado debilita tu vida espiritual, el pecado te separa de Dios. ¿Y por qué quisieras eso? ¿Por qué quisieras eso? Entonces, fíjate, ya tengo todo mi speech para hablar con alguien que es mayor que yo, que ha decidido no casarse y vivir en unión libre. Entonces, si eres tú, cuando regreses a Semilla, te tendré que decir el speech y animar. Pero ¿por qué no mejor si estás escuchando esto? ¿Por qué no ya le haces caso a Dios? Y bien sabes, y platícalo con tu pareja. Si no, se sentiría más amada y honrada y protegida y segura si es acobijada en el matrimonio. Y a los más jóvenes como hermanos, me encanta eso, como hermanos, a los más jóvenes. Entonces no es lo mismo tratar con una persona adulta mayor que tú, que un joven, pero igual les tienes que animar. O sea, no les tienes que dejar de exhortar y animar, y si ves que está pecando, tienes que hablar con la persona. Esto es parte de ser la familia espiritual y es parte de... Ahora, en tu familia, si tú ves que alguien de tu familia está pecando, le tienes que exhortar. No te puedes quedar callado, tienes que hablar. Y versículo 2, a las ancianas. Entonces ya vimos a los hombres mayores como a papás, a las ancianas, a las personas mayores como a madres, como a mamá. ¿Cómo le hablas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu mamá? Otra vez, con muchísimo honra, con muchísimo amor. Al anciano y a la anciana tienes que no solamente aprender a exhortarles, sino tienes que aprender a escucharles. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus razones por las cuales está pasando eso en su vida? Y de pronto simplemente con escucharle, Dios le ayuda a poder desmarañar todo ese problema que traen enredadas. Pero mucho honor a los ancianos. Aquí una de las cosas que me encanta de Semilla y que voy a extrañar ahora que vamos a regresar son los mayores de 60. O sea, cómo amo tenerlos aquí en Semilla y ya, o sea, me estoy viendo y aquí ya va mi querida señora María, cómo amo a esa señora. Y aquí va un matrimonio que amo muchísimo y los adoro. Ellos conocen a mi abuelo que falleció. Ella era enfermera y secretaria de mi abuelo y trabajó con él en hospitales y ya me puedo imaginar y cómo los vamos a extrañar, porque en ellos hay muchísima sabiduría y simplemente su mirada, estar en la congregación. Y entonces lo que ves aquí en esta congregación, en esta iglesia en Éfeso, una congregación multigeneracional. Cuidado con solamente ir a congregaciones donde nada más es enfocado a los jóvenes. Ahora, cuidado con ir a congregaciones donde solamente es enfocado a los ancianos. O sea, tenemos que ser una congregación enfocada a todos y un poco para todos. Y después a las jovencitas, muy importante, a las jovencitas como hermanas. Eso. Ahora, si tú eres hombre y tienes una hermana, o sea, la defiendes, la amas, la proteges, hasta tienes esta parte de, yo con mi hermana, ¿no? La celaba, ¿no? O sea, como que se le acercaba un cuate y como que, ¿quién es? O sea, quiero saber todo de él, su currículum, o sea, todo de él. Pero pone la Biblia una nota muy particular con las jovencitas en la congregación, con toda pureza. Entonces sí, tenemos que tener cuidado con el trato, y una de las cosas que siempre hablo con la gente que está a mi lado aquí en la iglesia es nunca estés solo con una mujer. O sea, con la única mujer que puedes estar solo es con tu esposa. Y si estás soltero, o sea, menos. O sea, casados
trae a tu esposa, invítala y puedes dar una consejería o exhortar o animar a otra mujer. Pero si estás soltero, lo que puedes hacer y lo que nosotros recomendamos es que una mujer aconseje o anime o fortalezca o exhorte a otra mujer. ¿Por qué? Para mantener esta parte de pureza, con toda pureza. Está hablando de pureza moral, o sea, completamente pureza normal. Entonces, tener cuidado que en nuestra familia espiritual no haya estos enredos que muchas veces se dan por no haber cuidado y por haber bajado la guardia y por no tener normas y políticas. Entonces, cuidemos eso en nuestra iglesia, que haya pureza bíblica, sana doctrina, pero también pureza moral. Eso es lo que estamos buscando en que la doctrina afecte nuestra vida. Entonces, a las hermanas con toda pureza. Entonces, si tú eres soltero y vienes a Semilla, ¿cómo debes tratar a las otras chavas? Como si fueran tus hermanas. Y tú, una hermana, no le tiras la onda. Y tú, una hermana, no, o sea, ahí está, pureza. 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra honra tiene que ver con apoya, ayuda y siempre. Y las sinagogas en el tiempo de Jesús ayudaban a los más desprotegidos, porque en la Biblia vemos eso, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Isaías, Jeremías, el profeta está diciendo, es que ustedes no cuidaron o no protegieron a los huérfanos, a los más vulnerables, no cuidaron y no protegieron a las viudas, no cuidaron y no protegieron al extranjero. De hecho, Salmo 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Entonces, al tener tantas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que la iglesia no solamente es para predicar y enseñar y animarnos y exhortarnos, sino también para ayudar, es un brazo de misericordia, y así se tendría que ver una iglesia madura, no solamente recibiendo la palabra, sino siendo generosos con las demás personas. Y entonces aquí va a hablar de hecho, Hechos capítulo 6. Uno de los primeros problemas que surgen en la iglesia es que hay viudas hebreas y viudas griegas, y de pronto están desatendiendo a las viudas griegas y tienen que buscar servidores para atender a estas mujeres. Pero siempre vemos en la Biblia una ayuda a los más desprotegidos, y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es ver por los oprimidos, por los necesitados, por los huérfanos, las viudas, también amor a los extraños y a los extranjeros, pero también a aquellos de falso testimonio. O sea, siempre los profetas estaban, no digas falso testimonio, no hables mal de una persona, si no conoces los hechos y no sabes, no digas nada. Y vamos a ver un poco de eso, que en el contexto de la iglesia, Dios está haciendo esto también en el Nuevo Testamento. De hecho, hay una historia que Jesús cuenta en Marcos capítulo 12, que Jesús está sentado frente a las arcas de las ofrendas. En el templo había un lugar de las ofrendas donde estaba y qué padre que toca esto la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia sí habla del dinero, sí habla de las ofrendas, sí habla de los diezmos. Una de las cosas que me ha encantado es fíjate, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Una de las cosas que han hecho que tú no puedas venir a la iglesia es que tomes conciencia de tu generosidad para los demás. Ahora, cuando vienes a la iglesia, tú piensa en esto. O cuando venías a la iglesia, ¿tú dabas lo que te sobraba en tus bolsas? ¿O dabas lo que ya habías preparado porque Dios había puesto en tu corazón dar eso? Entonces Jesús está sentado frente al arca de las ofrendas y ve a los ricos echar mucho. Fíjate, Jesús, cuando tú echas tu ofrenda a los botes, o tú te metes a la página de internet y apachurras el botón donar, o te metes a tu banco en línea y das de alta la cuenta de Semilla Veracruz, Jesús está viendo. Por eso una de las cosas que te animo es, nunca digas a nadie cuánto estás dando y qué estás dando. No te preocupes, Jesús te está viendo. Y una de las cosas que estás haciendo es haciendo tesoros en el cielo. No le tienes que decir a nadie. Que tu mano derecha no sepa lo de tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo de tu derecha. Y Jesús está viendo cómo ricos
Echan mucho. Ahora, cuando la Biblia dice echan mucho, están echando mucho. Pero fíjate, Jesús cuando ve a estos ricos que echan mucho no se sorprende. O sea, me encanta eso. No se sorprende. ¿Quién sorprende a Jesús? Cuando ve a una viuda. Y esta es la idea de viudas en el Nuevo Testamento. Es alguien muy necesitado. No solamente es alguien que su esposo murió, sino es alguien que ha quedado solo o sola, completamente vulnerable y desprotegida. Y cuando Jesús se sorprende es cuando ve a esta viuda echar 2 monedas. 1, 2. Con toda la intención lo está haciendo esta mujer. Ella sabe que eso que echó no era lo que le sobraba. Entonces Jesús está diciendo, los ricos no me sorprenden, los que acaban de echar, porque están echando lo que les sobra. Lo que sorprende a Jesús es esta fe que echa lo último que tiene esta mujer. Y con eso está diciendo, yo dependo de Dios, yo confío en Él. O sea, tremendo. Echó más que los ricos al echar 2 pequeñas monedas. No echó lo que le sobra, echó todo lo que tiene. Entonces la idea de una viuda aquí en este pasaje es alguien que no tiene absolutamente nada. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer como iglesia es que cuando nos empecemos a congregar, vamos a seguir dando a través de la cuenta bancaria y la página de internet. ¿Para qué? Para evitar contagios, para evitar pasar el bote, para evitar que tú tengas que sacar o traer tu ofrenda. O sea, pero fíjate, tienes que tener esa confianza, que Dios ve lo que das y ahora lo que das va a ser planeado, va a ser tu corazón frente a Dios diciendo, Señor, yo quiero dar con alegría. Y entonces cuando te metes a la página y pones, no estás dando lo que te sobra, estás dando y estás pensando, no es lo que te sobraba ese día del día anterior, sino realmente estás dando. Y entonces Dios va a tratar ahí mucho con tu corazón. Y entonces honra a las viudas que en verdad lo son, es decir, que realmente necesitan el apoyo. Por muchos años la iglesia ha sido buscada por muchas personas para sacar ventaja económica, para buscar ayuda, porque dicen, no, es que ahí son muy generosos y son muy lindos. Y lo que nos va a enseñar este mensaje es que no porque eres cristiano y tienes a Jesús, tienes que ayudar a todos, porque va a haber gente que siempre va a buscar sacar ventaja. Entonces, honra a las viudas, ayúdales, apóyales, en las que en verdad lo son. Y una de las cosas que estamos buscando hacer con nuestro ministerio que Dios levantó aquí en Semilla de las despensas es realmente ayudar número 1 a quien lo necesita. Entonces más adelante, hoy en día no tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, simplemente vienes y te damos una despensa o escribes y te la llevamos. Pero la idea de este ministerio más adelante es que podamos conocer a las personas a que le estamos ayudando, saber quiénes son, y no solamente eso, si son creyentes, ver si cumplen con estos requisitos, pero si no son creyentes, es hacerles llegar el evangelio y la salvación. O sea, una de las cosas que hoy estaba pensando y estaba platicando con los muchachos aquí en Semilla es, hoy vinieron más de 50 personas y digo, ya eso es una iglesia de gente nueva que nunca ha venido a una iglesia. O sea, ya hoy hubiéramos podido abrir la iglesia y tener 30% del auditorio lleno en un servicio por esta gente que Dios está usando este ministerio para traerlos a Semilla. Qué increíble. Entonces honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces no es este tipo de viuda. ¿Por qué? Porque tiene quien la ayude. Entonces, si alguna viuda, y me encanta porque no nada más dice hijos, tienen nietos. Entonces, si tú tienes abuelita y abuelito, Dios te está hablando a ti. Tienes que ayudar no solamente a tus papás, sino a tus abuelitos. Yo tengo abuelito y se llama Don Chiro, me encanta, lo acabo de ir a ver a Cuernavaca. Pero una de las cosas que yo pensaba es que no, la responsabilidad de los
papás, o sea, del abuelo, no es de los nietos, es de los hijos. Y un día leyendo esto, así, zape, tac, digo, o sea, no nada más es la responsabilidad de los, o sea, si los papás no pueden ayudar, si tus papás no pueden ayudar a tu abuelito y tú puedes ayudarle, Dios te está llamando a ayudarle a tu abuelito. Entonces, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Fíjate, ¿por qué dice aprendan? Porque no se nos da. O sea, el dinero que ganamos pensamos que es nuestro para nosotros y nos los queremos gastar en nosotros y en nadie más. En nuestra condición pecaminosa somos tremendamente egoístas y por eso necesitamos a Dios que nos diga: hijo, ayuda a tus papás, ayuda a tus abuelos. Entonces tenemos que aprender porque no se nos da. Tenemos que aprender a apoyar a otras personas. Tenemos que aprender. Ahora fíjate que dice, aprendan estos primero. Ahora esta palabra primero esto es lo más importante para un creyente. O sea, lo más importante para un creyente no es saberte los textos de memoria, no es tomar autoconfrontación y hacer toda tu tarea. O sea, lo más importante es que eso lo pongas en práctica. Que puedas amar a los de tu casa, a tu familia, a tus papás y a tus abuelos. Me encanta. Dios es pro familia. Dios es pro familia. Entonces tienen que aprender estos a ser piadosos. Enséñales a tus hijos a ser piadosos. Ahora, ¿qué es esta palabra piadoso? ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Es amar a Dios. Escoger lo que Dios escoge. Obedecer lo que dice Dios. Si tú les enseñas a tus hijos a ser piadosos, más adelante van a ser generosos y van a ser compasivos contigo. Pero tienes que enseñarles a ser piadosos. Entonces aprendan estos primeros a ser piadosos. Entonces una persona piadosa es una persona que no nada más dice que ama a Dios, sino se ve en sus hechos y en sus actos, primero en casa. En casa. Entonces, aprendan a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Si tú eres hijo, escucha bien eso. Esta palabra recompensar quiere decir un pequeño retoño. Es decir, mira, tú has cortado del jardín de tus papás muchísimas flores. Y tú como hijo tienes que por lo menos una pequeña flor darles a ellos. Una recompensa. ¿Por qué? Porque tienes que saber que el papel de papá y mamá es uno de los papeles más difíciles que hay en esta tierra. Necesitas la gracia de Dios, necesitas a Dios en tu vida y tú como hijo necesitas entender. Mis papás dieron todo por mí y cuando yo crezca, yo lo que quiero es regresarles un poquito de lo que ellos me dieron. Entonces, los hijos tienen que aprender a recompensar a sus padres. Yo he escuchado así a jóvenes decir, no, es la obligación de mis papás toda la vida darme. Y yo digo, no. O sea, Dios te está llamando a regresarles un poco de lo mucho que tus padres han hecho por ti y te han dado. ¿Cómo estás con eso con tus papás? ¿Estás honrándoles? ¿Les estás amando? ¿Los estás recompensando? Te voy a decir por qué. Porque dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto quiere Dios de ti. Así se ve una persona que ha decidido seguir a Jesucristo. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, y ahí está. ¿Quién es en verdad viuda? La que ha quedado sola y no tiene a nadie y espera en Dios, es decir, es creyente y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No solamente es creyente y espera en Dios, sino ocupa su tiempo para servir a la iglesia. Ahora, una mujer viuda o ya grande que ha quedado sola,
Posiblemente no pueda cargar sillas, posiblemente no pueda impermeabilizar la iglesia, posiblemente no pueda limpiar baños, pero ¿sabes qué sí puede hacer? Es interceder por los santos. Eso es lo que puedes hacer. Y entonces una verdadera viuda que ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, esa sí es la que tenemos que ayudar. Esa es la que es una verdadera viuda. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, o sea, que sigue sus pasiones, que sigue sus deseos, que sigue su propio corazón, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que seas irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ahora dices, ¿quiénes son los míos? Los de tu casa. Los que viven bajo tu techo, y no solamente los que viven bajo tu techo, sino por alguna situación se ha dividido la familia, pero sabes, son tus hijos, tus papás, tus abuelos, los tuyos, tu esposa. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dos cosas. Ha negado la fe, no con sus palabras, sino con sus hechos. Y es peor que un incrédulo. En Éfeso, hasta los incrédulos mantenían a su esposa, a sus hijos y les daba todo lo que ellos necesitaban. Hasta los incrédulos. Ahora, una de las cosas, si no tienes trabajo, puedes tomar este versículo y decir, Señor, tú me estás pidiendo aquí en este versículo que yo provea para los míos. Y si tú me estás pidiendo, yo necesito que tú me ayudes a conseguir un trabajo y poder obedecerte y cumplir lo que me estás pidiendo. Es una buena manera de orar por trabajo. Pero si Dios te ha dado trabajo, tienes que cumplir lo que Dios te dice. Que ese dinero sea para ellos, no sea para ti. O sea, ten cuidado con pensar que el dinero que tú ganas es para ti. No, el dinero que tú ganas Dios te lo dio a ti y no es para ti, no es para tus gustos, no es para tus hobbies, es para proveer a los tuyos y amarles y servirles, alimentarlos. Ese es el tipo de liderazgo que Dios busca en un hombre. Versículo 9. Sea puesta en la lista. Entonces, fíjate, en la iglesia tenían listas. O sea, ¿quién sí puede servir y quién no puede servir? Así como ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3, requisitos para los obispos, requisitos para los diáconos, también vimos que hay una lista y hay gente que puede servir y hay gente que no puede servir. Ahora, eso no tiene que ver absolutamente nada si puedes tener una relación personal con Dios. Nada te impide eso, nada te impide amar a Dios, nada te impide amar a los demás, pero estamos hablando de una lista para servir en la iglesia. Entonces sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Ahora, habla de ayuda y habla de servicio, dos cosas separadas. Entonces, ¿quién puede ser puesta en la lista para que esta mujer reciba ayuda, pero por otro lado está sirviendo y dé ayuda a la iglesia? Acuérdate, es toda una familia. Entonces, ¿quién puede ser puesta en esta lista? Solo la viuda no menor de 60 años, o sea, 60 años para más, que haya sido esposa de un solo marido. Es el mismo concepto para los obispos o los pastores o los ancianos. Un hombre de una sola mujer habla de fidelidad. Entonces, una mujer fiel, que tenga testimonio de buenas obras, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Si ha criado hijos. Ahora, no tiene que ver con si tiene hijos y los tuvo ella de su vientre, sino tiene que ver que haya ayudado a instruir, a alimentar, no solamente a sus hijos si tuvo hijos, sino a los hijos de los demás. Y una mujer arriba de 60 años en la iglesia, eso puede tener un impacto y puede tener una influencia en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Entonces anima a tus hijos no solamente que
se levanten ante una persona mayor y con canas, sino anima a tus hijos que vayan y platiquen con ese tipo de personas, que amen a Dios, que lleven caminando mucho tiempo con Dios y que aprendan a escucharles. En ellos hay muchísima, muchísima sabiduría. De pronto así pensarían los jóvenes, no, es que ellos qué van a saber. Pues sí, bueno, no saben nada de apps y no saben nada de Fortnite y no saben nada de Facebook, pero ¿sabes qué? Han vivido y han caminado con Cristo mucho más tiempo que tú, entonces tienes que aprender a escucharles. Y mientras tú estás escuchándoles, ellos están amando y están invirtiendo en ti, y mientras tú les estás escuchando, ellos se sienten también amados y útiles. Fíjate cómo Dios piensa en todo en el contexto de la iglesia. Que tengan buen testimonio, si han criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, es decir, este término de que ha amado a los extraños, si ha lavado los pies de los santos, es decir, si ha estado en el ministerio, si ha socorrido a los afligidos, a los angustiados, y ha dado consuelo, si ha practicado toda buena obra. Entonces ella sí ponla en la lista. O sea, es una mujer que va a impactar y va a amar a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Con su boca. ¿Cómo? Intercediendo a Dios por todos, pero también consolando, instruyendo, alimentando y amando. Entonces, les amamos. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Ahora va a decir, ¿por qué en específico? Y tienes que tomar en cuenta qué es lo que estaba pasando en Éfeso, en esa iglesia. Porque viudas más jóvenes, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos, entonces vemos 3 problemas en estas viudas jóvenes. Uno de ellos es que eran impulsadas por sus deseos. No puedes poner a una mujer que sirva en el ministerio cuando no es guiada por Dios y es impulsada por su vientre, por sus deseos, por sus pasiones o por sus sentimientos. Una mujer tiene que servir siendo impulsada por el amor, por el Señor. Entonces, no pongas en la lista cuando alguien es impulsado por sus deseos, porque se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Y dices, Talí, ¿eso qué tiene? O sea, ¿eso qué tiene de malo? Bueno, el problema de estas mujeres es que se querían casar por impulso. Es decir, no importa con quién, pero yo ya me quiero casar. Y entonces usaban eso, la iglesia, para buscar un buen candidato. Y tienes que saber eso. La iglesia no es un lugar donde puedes venir a buscar esposo o esposa. Y yo un día estuve platicando con alguien que me decía, Talí, ¿por qué no? Es mejor buscar aquí que en un antro. Y yo digo, bueno, ya si estamos en esas comparaciones tienes toda la razón. Pero fíjate, la iglesia es un lugar para venir a buscar a Dios. Y la iglesia es un lugar no para venir a obtener algo, sino para dar algo, para servir, para amar, para lavar los pies de... Ahora, si mientras estás haciendo algo, Dios te da una mujer o un hombre, qué increíble. Pero cuidado si tú eres una mujer o un hombre que simplemente por sus pasiones y sus deseos se quiere casar y con el primero y ya no aguanto más. Esta palabra deseo es que me arde, o sea, ya me urge, me arde, ya no puedo más y deseo eso. La iglesia no es un buen lugar para eso. Entonces, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas. Estas mujeres aprenden a ser ociosas. Y es algo que si tú eres una mujer o un hombre ocioso, tienes que desaprender a ser ocioso. Yo siempre digo que el mejor amigo del pecado es la ociosidad. Cuando no, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Y digo, ya estás de ocioso y ese es el mejor. Acuérdate, ejercítate en la piedad. Ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la lectura. Y también aprenden a ser ociosas, mejor amigo del pecado. Si tú eres padre de familia en esta pandemia,
ocúpate que tus hijos no estén ociosos. De alguna manera creativa pones actividades, estate con ellos, salgan a hacer ejercicios, salgan a caminar. Y también aprenden a ser ociosas. Ahora, fíjate, andando de casa en casa. ¿Te acuerdas dónde eran en Éfeso las iglesias? Eran en las casas. Y entonces esta es una mujer que no se conforma con una sola iglesia, una sola enseñanza, sino que habiendo escuchado y teniendo la verdad, no le es suficiente y quiere más. Cuidado con ese tipo de mujer, porque ese tipo de mujer es presa fácil para un falso maestro. Una mujer que anda buscando nuevas enseñanzas, nuevas cosas, y anda de casa en casa. Cuidado. Ahora fíjate cómo es esta mujer, anda de casa en casa, ociosa. Y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, metiéndose en lo que no le importa y hablando lo que no debiera. En la iglesia es un problema cuando las personas hablan lo que no deben y son chismosas. En vez de ser una bendición, es un problema en la iglesia. Una de las cosas que nosotros hemos decidido en esta iglesia es que no haya chismes, que no haya gente hablando lo que no debiera, pero sucede. Y si está aquí en la Escritura es porque sucede en las iglesias y hay una advertencia. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes, en vez de estar ociosas, en vez de... No, se casen. Ahora, ojo, 1 Corintios dice que si te vas a casar tiene que ser en el Señor. Es decir, si te vas a casar tiene que ser con alguien creyente. Críen hijos, gobiernen su casa. Esta palabra de gobiernen su casa es administre su casa. Acuérdate, el hombre lleva el timón de la casa, pero la mujer administra la casa. Por eso en una boda es este símbolo de las arras. ¿Has ido a una boda y has visto las arras? El hombre toma las arras, todas estas moneditas, la mujer extiende la mano y el hombre dice, deposito estas arras como símbolo de mi amor y mi confianza en ti, y las pone ahí. Y eso es un símbolo, yo, mi amor, te voy a proveer toda mi vida. Y la mujer recibe las arras y está diciendo, yo recibo estas arras como símbolo de tu confianza y tu amor por mí. Y lo que tiene que ser esta mujer con estas arras, como símbolo de ser la administradora de la casa, es voy a cuidar esto, voy a administrar bien. Entonces, fíjate, ahí tienes chamba. Administra, es un gran trabajo. Alguien que está administrando su casa, criando a sus hijos. ¿Qué otra cosa mejor puedes hacer para ellos, para tu familia? Y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Eso estaba pasando en Éfeso. Ya algunas se han apartado en pos. Ahora, ¿cómo siguiendo a Jesús y yendo en pos de Jesús, dejas de ir en pos de Jesús y vas en pos de Satanás? ¿Sabes cuál es el camino? Versículo 13. Empiezas de ociosa, vas de casa en casa. No solamente ociosa, sino eres chismosa, entremetida, hablas lo que no deberías, es decir, imprudente, y de pronto ya en menos tiempo de lo que te imaginas, estás ya no siguiendo a Jesús, sino estás siguiendo a Satanás. Entonces, si tú ves esto en ti, y no ves una mujer que ora, una mujer que sirve, una mujer que ama a los extraños, una mujer prudente, el día de hoy tienes que parar. Tienes que decidir seguir a Jesús en todas estas cosas. Versículo 16, y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, y otra vez regresa al punto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Porque así lo dice Dios. Así lo dice Dios. Y Dios usa personas para ayudar a personas.
Y si quieres agradar a Dios, aquí tienes una manera muy práctica de hacerlo. Y si te das cuenta, he desamparado a papá y a mamá. Y estoy demasiado preocupado en mí y en mi familia. He desamparado a mis abuelos, abuelita y abuelito. Entonces hoy tienes que cambiar esto en tu vida. Entonces si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia. Entonces la iglesia no puede ayudar a todos. O sea, lo estamos viendo prácticamente aquí en Semilla. Cada semana, o sea, cada vez hay más y más y más y más y más y más necesidades. Y va a llegar un momento que no alcanzan las despensas y que no alcanza el dinero. Y entonces, ¿quién tiene que ayudar? Cada quien en la iglesia. Empezando con tu casa. Ahora yo entiendo que son tiempos difíciles y puede ser que estés viviendo una situación difícil y necesites ayuda, pero tú tienes que orar: Señor, no quiero ser carga para la iglesia. Y decirle: Señor, ¿me puedes proveer de un trabajo? Y entonces no solamente no ser carga para nadie, sino de pronto puedes orar y decir: quiero ser una bendición, quiero ayudar, Señor, quiero amar. Entonces, no sea agravada la iglesia. Y fíjate cómo entonces de pronto la iglesia puede decirle a ciertas personas que no te podemos ayudar. No quisiéramos decir que no a nadie, pero a veces Dios usa también eso. Cuando la iglesia no puede ayudar y la gente tiene que depender completamente de Dios. Versículo 16, y con esto vamos a terminar. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. No sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora vamos a terminar en Deuteronomio 14, ahí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14. Es uno de los primeros libros, está en el Pentateuco. Deuteronomio 14, tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 14, versículo 29. Deuteronomio 14, versículo 29 dice así. Dice: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Fíjate, siempre el plan de Dios es: cuando tengas viudas, huérfanos, extranjeros y no tengan que comer, que coman. Eso es piedad en acción. Y comerán y serán saciados. Y tú puedes decir: ¿y yo qué? O sea, ellos serán saciados, ¿y yo qué? Mira, siempre que Dios da mandatos y pide obediencia, hay una promesa. Y Dios ve. Dios ve todo lo que haces, para que Jehová tu Dios te bendiga. Entonces tienes que esperar eso. Cuando haces tesoros en el cielo y obedeces lo que Dios te está pidiendo, Dios te bendice. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ahora, mira, no lo hacemos por eso. No, Él ya nos bendijo. Él ya nos dio todo lo que tenemos. Si nosotros podemos ayudar a los demás, es porque Él ya puso todos los recursos para nosotros ayudar a los demás. Entonces fíjate, somos una familia espiritual. Y en las familias va a haber momentos donde parte de nuestra familia va a pasar por necesidad y nosotros como familia tenemos que estar ahí para apoyar y ayudar. ¿Y qué tiempos que vivimos? Son tiempos para amar,
son tiempos para ser generosos, son tiempos para ser compasivos y son tiempos para enseñarle al mundo cómo la piedad, el amar a Dios ha afectado nuestro corazón. Déjame repasar contigo nada más quién sí tiene que estar en la lista. Fidelidad, buen testimonio, pastorear el corazón de jóvenes. O sea, yo un día leí esto. El pastor de jóvenes en una iglesia no es el pastor de jóvenes. El pastor de los jóvenes en una iglesia es toda la iglesia que estamos pastoreando y amando a nuestros jóvenes. Amor a los extraños, que sirve y lava los pies de los discípulos, que ayuda, consuela, con su voz no está chismeando, no se está entrometiendo, no está hablando lo que no, sabe oír, sabe hablar y practica su fe. Señor, danos ese corazón. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por un pasaje tan práctico que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y nosotros queremos seguir, Señor, todo esto que tú nos estás pidiendo. Y sabemos que para seguir esto tenemos que seguir a tu Hijo Jesucristo y no ir en pos de Satanás. Y Señor, yo te pido por todas las mujeres en Semilla que puedan realmente leer una y otra vez este pasaje y darse cuenta si están siguiendo a Jesús o están siendo engañadas. Te pido, Señor, que podamos ser irreprensibles. Y esto no es ser perfectos, sino poder obedecer y cumplir lo que dicen tus mandamientos. Que no tengamos tacha ni mancha de que se nos pueda acusar por eso. Y yo te pido, Señor, y te ruego por aquellas personas que han sido exhortadas y animadas y fortalecidas a no seguir pecando, que el día de hoy decidan, Señor, hoy en sus casas, obedecerte a ti, Señor. Porque de ahí se deriva nuestro gozo y nuestra paz, al poner en práctica nuestra piedad. Y gracias, Señor, porque tú te ocupas de los más necesitados y tus ojos, Señor, están contemplando la tierra. Gracias, Señor, porque nos enseñas con el ejemplo. Y te pedimos, Señor, entonces por nuestra familia espiritual, te pedimos por Semilla, pero también te pedimos por nuestras familias, Señor, los nuestros, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros jóvenes y nuestros solteros. Los ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que les bendigas. Te pedimos hoy también, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que los levantes, que los restaures, que restablezcas su salud, Señor, pero en medio también de la enfermedad tú te reveles a sus vidas. Y si ellos tienen que corregir algo, Señor, que no esperen más. Te amamos, Señor, y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.